Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta por aquí. Esperamos que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y vibras increíbles. Como siempre, les enviamos un abrazo enorme, un abrazo gigante, desde donde sea que nos estén viendo en este momento. Un abrazo lleno de cariño y agradecimiento por su fiel apoyo. Hoy, señoras y señores, tenemos un vídeo que honestamente creemos que les va a fascinar, sobre todo si son tan fans como nosotros de las telenovelas turcas, esos melodramas que nos enganchan y nos hacen suspirar. Y por supuesto si son de los que se enamoran perdidamente de esas parejas que nos roban el corazón con cada escena, con cada mirada, con cada gesto en la pantalla. Porque hoy nos vamos a adentrar en un tema candente, un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales como una olla a presión, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas, más aclamadas y, seamos honestos, más hermosas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando ni más ni menos que de la supuesta metida de pata de Kerem, esa acción o declaración que, según los rumores que circulan con fuerza, podría haber metido a Hande en serios problemas legales. La cosa se puso interesante, diríamos que incluso picante. Agárrense que vienen curvas. Ya saben cómo trabajamos aquí. En este canal nos encanta traerles todos los chismes jugosos, todos los rumores que están dando de qué hablar, pero siempre con el máximo respeto y con el firme compromiso de buscar la verdad detrás de cada historia. No nos conformamos con la superficie, nos gusta investigar, analizar y ofrecerles una visión completa y equilibrada de la situación. Así que prepárense para un análisis exhaustivo, profundo, de la situación, explorando a fondo los rumores, desentrañando las posibles causas y, por supuesto, analizando las consecuencias que todo esto podría tener para Hande. No se preocupen, vamos a ir paso a paso, desmenuzando la información para que no se pierdan ni un solo detalle. Queremos que estén tan informados como nosotros. Pero como siempre, antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, antes de que nos perdamos en este laberinto de rumores y especulaciones, no se olviden de lo más importante: suscribirse a nuestro canal. Sí, ese botoncito rojo que está por ahí abajo, ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros. Al hacerlo se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos semanales, esos vídeos repletos de noticias frescas, análisis perspicaces y, por supuesto, toneladas de entretenimiento. Queremos ser su fuente de información y entretenimiento favorita. Además, si les gusta este vídeo, si les parece interesante, si les hace reflexionar, no duden en darle un like y compartirlo con sus amigos. Queremos que la información llegue a todos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir mejorando y, sobre todo, para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ustedes son nuestra motivación. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a descubrir qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Que comience el espectáculo. Bien, para entender de qué estamos hablando, para contextualizar la situación y evitar malentendidos, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación que Hande y Kerem tuvieron. No se trató simplemente de una pareja explosiva en la pantalla, gracias a su papel protagónico en la exitosísima telenovela Sen Kalkam, Love is in the Air, esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo. No fue solo eso. Hande y Kerem llevaron su romance a la vida real, para el deleite absoluto y la euforia de sus fans, que no podían creer que su sueño se había hecho realidad. Durante su relación, los vimos juntos en eventos de alfombra roja, compartiendo momentos adorables y espontáneos en las redes sociales, mostrando una química innegable que traspasaba la pantalla. Era un verdadero cuento de hadas, una historia de amor sacada de un libro, un sueño hecho realidad. Sin embargo, como todas las historias, como todos los cuentos de hadas, la suya también llegó a su fin. La ruptura fue un shock para muchos, una verdadera sorpresa que dejó a los fans con el corazón roto. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los detalles de la separación, los rumores y las especulaciones no han cesado, no han disminuido ni un ápice. Y es precisamente en este contexto, en medio de este mar de rumores y especulaciones, donde surge la controversia que nos ocupa hoy. El rumor principal, el rumor que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado, gira en torno a unas supuestas declaraciones o acciones de Kerem Bürsin que, según algunos medios y usuarios de redes sociales, podrían haber expuesto información privada o haber generado algún tipo de perjuicio para Hande Erçel. Las acusaciones varían enormemente, desde la divulgación de detalles íntimos sobre su vida personal o sobre sus proyectos profesionales, hasta comentarios que podrían haber afectado su imagen pública, su reputación como actriz y como persona. Las acusaciones son graves, muy graves. Ahora bien, es crucial, absolutamente crucial, enfatizar que hasta el momento, todo esto son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna demanda legal interpuesta por Hande Erçel ni de ningún pronunciamiento oficial por parte de Hande o de sus representantes legales.
Sin embargo, la magnitud de la difusión de estos rumores, la rapidez con la que se han propagado por las redes sociales, ha generado una gran preocupación entre los fans y ha provocado un debate intenso, un verdadero torbellino de opiniones encontradas en las redes sociales. Para entender mejor la situación, para analizarla con objetividad y sin dejarnos llevar por la histeria colectiva, tenemos que analizar los posibles escenarios que podrían haber llevado a estas acusaciones. Tenemos que ponernos en la piel de ambos protagonistas y tratar de entender sus motivaciones. Una de las teorías más populares, la que más resuena en las redes sociales, es que Kerem podría haber hablado sobre la ruptura de una manera que no favoreció a Hande, que la perjudicó de alguna manera. Es común, tristemente común, que después de una separación, las partes involucradas tengan diferentes perspectivas y narrativas sobre lo que realmente sucedió, sobre los motivos que llevaron a la ruptura. Si Kerem hubiera expresado su versión de los hechos de una manera que Hande considerara perjudicial, difamatoria o simplemente injusta, esto podría haber generado un conflicto y haber desencadenado la situación que estamos analizando hoy. Otra posibilidad, quizás menos probable pero no descartable, es que Kerem haya divulgado información confidencial sobre proyectos profesionales en los que Hande estaba involucrada. En la industria del entretenimiento, la información sobre proyectos futuros es extremadamente valiosa y se mantiene en secreto bajo 7 llaves hasta el momento del anuncio oficial. Si Kerem hubiera revelado detalles antes de tiempo, aunque fuera de manera accidental o sin mala intención, esto podría haber afectado las negociaciones o la estrategia de marketing de Hande causándole un perjuicio económico o profesional. Las consecuencias podrían ser devastadoras. También existe la posibilidad, aunque insistimos en que es la menos probable, de que Kerem haya hecho comentarios despectivos u ofensivos sobre Hande en público o en privado, que luego se filtraron a los medios de comunicación. Este tipo de situaciones pueden ser extremadamente dañinas para la reputación de una persona y pueden generar consecuencias legales por difamación o injurias. La difamación es un delito grave que puede arruinar la carrera de una persona. Ahora bien, insistimos en la importancia de ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. En las redes sociales es muy fácil que la información se distorsione, que se manipule y que se creen narrativas falsas que no se ajustan a la realidad. Antes de dar cualquier cosa por sentado, antes de emitir juicios apresurados, debemos esperar a que haya una confirmación oficial o una declaración por parte de los involucrados. La prudencia es fundamental en estos casos. De hecho, la falta de una declaración oficial por parte de Hande Erçel es un indicio de que la situación podría no ser tan grave como se está pintando. Si Hande realmente hubiera sido perjudicada por las acciones de Kerem, lo más probable es que sus representantes legales ya hubieran tomado medidas y hubieran emitido un comunicado para aclarar la situación. El silencio de Hande podría indicar que no hay una base legal sólida para presentar una demanda o que prefieren resolver el asunto de manera privada, lejos del escrutinio público. Por otro lado, el silencio de Kerem también es significativo. Si las acusaciones fueran falsas, lo más lógico sería que él saliera a desmentirlas y a defender su reputación. Su silencio podría indicar que prefiere no echar más leña al fuego y evitar una escalada del conflicto. También podría ser que esté esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos, para contar su verdad. En cualquier caso, lo que está claro es que la situación es delicada y que cualquier declaración o acción por parte de los involucrados podría tener consecuencias importantes. Por eso es fundamental que todos seamos responsables a la hora de difundir información y que evitemos caer en la desinformación y los juicios precipitados. Debemos informarnos bien antes de compartir cualquier noticia o comentario en las redes sociales. Pero, ¿qué implicaciones legales podría tener esta situación si los rumores fueran ciertos? Bueno, depende mucho de la naturaleza de las acciones de Kerem y del tipo de perjuicio que Hande haya sufrido. Si Kerem ha divulgado información confidencial sobre proyectos profesionales, Hande podría demandarlo por incumplimiento de contrato o por violación de secretos comerciales. Si Kerem ha hecho comentarios difamatorios o injuriosos, Hande podría demandarlo por daños y perjuicios. Las opciones legales son variadas y dependen de la gravedad de los hechos. En cualquier caso, para que una demanda prospere, Hande tendría que demostrar que las acciones de Kerem le han causado un daño real y cuantificable. Esto podría incluir la pérdida de contratos, la disminución de su valor de mercado o el daño a su reputación. También tendría que demostrar que existe una conexión directa entre las acciones de Kerem y el daño sufrido. La carga de la prueba recae sobre Hande. Es importante recordar que en muchos países, la libertad de expresión está protegida por la ley. Esto significa que las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y a criticar a otras personas, siempre y cuando no lo hagan de manera difamatoria o injuriosa. Por lo tanto, para que una demanda por difamación prospere, Hande tendría que demostrar que los comentarios de Kerem fueron falsos, que él sabía que eran falsos o que actuó con negligencia al no verificar su veracidad, y que dichos comentarios le causaron un daño significativo. La línea entre la libertad de expresión y la difamación es muy delgada.
Además, es importante tener en cuenta que las leyes de difamación varían de un país a otro. Lo que se considera difamatorio en un país puede no serlo en otro. Por lo tanto, la viabilidad de una demanda dependería del lugar donde se hayan producido los hechos y de las leyes aplicables en ese lugar. El marco legal es complejo y varía según la jurisdicción. Pero, dejando de lado las cuestiones legales, lo que realmente importa aquí es el impacto emocional que esta situación podría estar teniendo en Ander Zel. Después de una relación tan pública y mediática como la que tuvo con Kerem Bürsin, es comprensible que cualquier conflicto o controversia pueda ser especialmente doloroso y estresante. Hande es una figura pública y está acostumbrada a lidiar con la presión de los medios de comunicación y la atención de los fans. Sin embargo, esto no significa que sea inmune a las emociones y a los sentimientos. Es importante recordar que detrás de la imagen de la estrella de televisión hay una persona real con sus propias vulnerabilidades y preocupaciones. No debemos olvidar que los famosos también son humanos. Esperamos que Hande esté recibiendo el apoyo necesario de su familia, sus amigos y sus representantes para superar este momento difícil. También esperamos que los fans sean respetuosos y comprensivos y que eviten alimentar los rumores y las especulaciones. La empatía es fundamental en estos casos. Y hablando de fans, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración por su trabajo. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el ámbito personal, no debemos olvidar que son profesionales que han dedicado su vida a entretenernos y a hacernos felices. Debemos separar la vida personal de la vida profesional. En lugar de centrarnos en los rumores y en las controversias, deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos futuros. Ambos tienen una carrera prometedora por delante y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en el mundo del entretenimiento. El talento de ambos es innegable. En conclusión, la situación entre Ander Zel y Kerem Bürsin es compleja y está rodeada de rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna demanda legal ni de ningún pronunciamiento oficial por parte de los involucrados. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la desinformación. Si los rumores fueran ciertos, las implicaciones legales dependerían de la naturaleza de las acciones de Kerem y del tipo de perjuicio que Hande haya sufrido. Sin embargo, lo que realmente importa aquí es el impacto emocional que esta situación podría estar teniendo en Ander Zel. La salud mental es lo más importante. Esperamos que Hande esté recibiendo el apoyo necesario y que los fans sean respetuosos y comprensivos. También esperamos que tanto Hande como Kerem sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Les deseamos lo mejor a ambos. Bien, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Como siempre, tratamos de traerles la información más completa y objetiva posible, pero recuerden que todo esto son rumores y especulaciones hasta que haya una confirmación oficial. Queremos agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué opinan sobre esta situación, si creen que hay algo de verdad en los rumores o si piensan que todo es una exageración. También nos gustaría saber qué les parece la relación entre Hande y Kerem y cómo les gustaría verlos en el futuro. Antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es gratis y les permitirá estar al tanto de todos nuestros vídeos semanales. También les pedimos que le den un like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de todo. Y recuerden, la información es poder. Siempre verifiquen las fuentes y no se dejen llevar por las especulaciones. Sean respetuosos y comprensivos con todas las personas, especialmente con aquellas que están pasando por momentos difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un abrazo gigante y les deseamos un día lleno de alegría y buenas vibras. Hasta la próxima.